Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Que están bien? Gloria a Dios, hermanos. Quiero que levanten la mano todos los que son hijos. Todos los que son hijos. Levanten su mano. Sí, hijos, bien. Pues les quiero decir, hermanos, que esa prédica es para nosotros. Hoy hablaremos sobre los hijos. ¿Sí, hermanos? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la mujer como ayuda idónea, la mujer cristiana como ayuda idónea. Y qué importante es para un varón tener una verdadera ayuda idónea. Cuando Dios hizo la creación dijo que todo era bueno. Lo único que vio que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Dijo, y le haré ayuda idónea. Y ahí vimos la semana pasada la importancia de que en nuestro hogar tengamos una mujer que sea ayuda idónea. ¿Sí, hermanos? Y a fin de cuentas también vimos que toda la responsabilidad del hogar, el gobierno del hogar, recae sobre el varón, porque es el que debe de gobernar el hogar. ¿Sí? Y hoy veremos los hijos. ¿Sí, hermanos? Y la serie que estamos viendo es La Nueva Vida en Cristo. Acompáñenme a orar, hermanos. Por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos para que sea el Espíritu de Dios el que hable a nuestros corazones, el que nos muestre nuestras obligaciones y nuestra responsabilidad como hijos. Oremos, hermanos. Señor, estamos delante de ti, Padre poderoso, para ser ministrados a través de tu palabra, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que seas tú, Señor, ablandando nuestros corazones, hablando, Señor, y mostrándonos, Padre, hasta dónde nos hemos equivocado como hijos. Que nos muestres también, Señor, en qué nos has dado victoria a través de tu Espíritu, Señor, que has puesto en nuestro corazón. También te quiero pedir, Padre, por todos mis hermanos que nos escuchan, Señor, que no han podido venir a esta congregación, Señor, pero que nos están escuchando, Padre. Te quiero pedir que bendigas de igual manera, Señor, a aquellos que por alguna razón no han podido estar aquí, Señor. Queremos poner en tus manos a nuestros enfermos, Padre. Queremos poner a nuestros hermanos, Señor, que están pasando por situaciones de angustia, Padre poderoso. Pero sabemos que tú estás en control, Señor, que tú nos cuidas como a hijos y que permites, Señor, las cosas para que maduremos, Señor, y para que dependamos cada día más de ti, Señor, como depende un hijo de un padre. Te doy gracias, Señor, porque nos has recibido como hijos, Padre. Te doy gracias por ese Espíritu, el cual nos da la garantía de que tú eres nuestro Padre, y por eso podemos clamar a ti, Abba, Padre. Gracias, Padre, por mis hermanos, gracias por la vida de todos y cada uno de aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, Padre. Gracias en esta noche, Padre, te damos por todo lo que nos has dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, para entrar en materia vamos a Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Vemos que sigue siendo, hermanos, una responsabilidad de los padres, el instruir a nuestros hijos, principalmente del papá, ¿sí? Principalmente del padre. Recordemos que la palabra de Dios dice que el varón es el que debe gobernar bien su casa. Entonces, la responsabilidad sobre todo recae en el varón. Pero ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos, hermanos? A veces nos dan pláticas en las escuelas, a veces leemos algún libro de métodos de enseñanza, pero la palabra de Dios, hermanos, como cristianos, nos es suficiente. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6 y 7, que es un versículo que casi no lo sabemos de memoria la mayoría. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando se levanten. ¿De qué palabra, hermanos? La palabra de Dios, las Escrituras. Esto quiere decir que nuestro corazón, hermanos, como padre, como madre, debe estar impregnado, lleno de la palabra de Dios, para que le estemos repitiendo eso a nuestros hijos. Cada vez que se equivoque tu hijo, instrúyelo con la palabra de Dios. Cada vez que haga algo correcto, dile la palabra de Dios también. Reconóceselo a través de la palabra de Dios.
Cada vez que tu hijo necesite ser instruido a través de la palabra de Dios, no debemos de utilizar métodos alternos, hermanos. La palabra de Dios, ¿qué es? Suficiente. ¿Sí? Es suficiente, ¿no? Suficiente quiere decir que no le falta ni le sobra nada, eso es suficiente, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos es suficiente como cristianos para que a tu niño lo instruyas desde pequeño. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que aún de viejo no se apartará de ella. Y se la repetiremos todo el día, al levantarse, cuando comemos, cuando caminemos con ellos, al acostarse y otra vez al levantarse. Y todo el tiempo, tu boca debe estar rebosante de lo que hay en tu corazón, que es la palabra de Dios. Oye, papá, quiero tener una novia. A ver, ¿cuántos años tienes, hijo? Es que tengo 12. Sí, me da risa, la verdad, que un niño de 12 años me diga que quiere tener novia. Son 3 características, hermanos, para poder tener una novia, ¿no? Si le podemos llamar novia, que la palabra de Dios nunca menciona novia. Ya la busqué como 7 veces y no. ¿Sí? Es un compromiso. ¿Sí? Y es que seas maduro físicamente, o sea, que puedas sostener un hogar físicamente. Maduro espiritualmente para poder guiar a tu esposa e instruir a tus hijos. Y que tengas capacidad económica para llevar a cabo todas las necesidades y solventar todas las necesidades de tu hogar. Si cumples con estos 3 requisitos, adelante. ¿Sí? Y no busques, ora y espera que Dios te mande una mujer. Y a los 13 años, por supuesto que no, hermanos. Va saliendo la primaria el niño. ¿Sí? ¿De veras? No se sabe ni bañar a esos 13 años un niño. Entonces, ¿a qué edad? No se marca una edad, hermanos, pero ocupas tener esos 3 requisitos: madurez física, madurez espiritual y solvencia económica para poder sostener un hogar. Y si eres mujer, hermana, pues saberte sujetar a tus autoridades, ¿sí? Y si por ahí haces todavía berrinches, si tienes 14, 13 años, pues no, todavía no es tiempo, por edad y porque todavía no tienes la madurez y ni tampoco la espiritualidad para guiar un hogar. ¿Sí? Pero tristemente, hermanos, muchos de los padres cristianos, ya que los padres son los responsables de que los hijos se forjen, tristemente muchos padres siguen sumando 2 más 2 y quieren como un resultado un 10. Es ilógico, ¿verdad? Esto quiere decir que con un esfuerzo mínimo quieren ver grandes resultados. Ya se cansaron, no tienen tiempo porque tienen demasiado trabajo. Ya se fatigaron de estar diciéndole al niño: no hagas esto, mira, la Biblia dice esto, y se cansaron y se rindieron, y están esperando que a través de su rendición física y de la rendición de tus responsabilidades, tu hijo diga: Señor, ya me cansé, y esperes que el niño continúe. No, hermanos, si ya tienes un hijo, tienes que luchar por él hasta el cansancio, hasta que ya no puedas, hasta que ya tú digas: Señor, yo ya hice todo. Pues continúa. El trabajo de padres, hermanos, no tiene descanso. ¿Sí han entendido eso? Sí, se ha entendido, qué bueno. El trabajo de padres no tiene descanso, y es de ahí donde se van a forjar grandes hijos o hijos mediocres. Y seguimos sumando 2 más 2 y queremos un 10. Debemos de sumar. Para que surja 10, ¿qué necesitamos, hermanos? 5 más 5. Y eso te va a dar como resultado 6. Sembramos escasamente y queremos cosechar abundante. No se puede. La palabra de Dios dice que el que escasamente siembra, ¿cómo va a cosechar? Escasamente. Y el que abundantemente, abundantemente, hermanos. Ahora, ¿quién te va a dar la fuerza para continuar guiando a tus hijos? El Espíritu de Dios, hermano. Es el que te capacita, el que te da fuerza, el que dices: ya no puedo, Señor. Pero el Espíritu, hermanos, el Espíritu que mora en tu corazón es el que levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Tendrá capacidad de levantarte para que continúes? Sí lo tiene, pero nos falta fe. Y me pongo en primer lugar, nos falta fe para creer que Dios va a continuar haciendo esa gran obra en mi vida y en la tuya, hermano. Y claudicamos antes de tiempo. Deuteronomio 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que siembren, eso van a cosechar. ¿Quieres un hijo maravilloso? Trabaja maravillosamente. ¿Quieres un hijo fabuloso? Trabaja fabulosamente. ¿Quieres un hijo extraordinario? Trabaja extraordinariamente.
¿Quieres un hijo mediocre? Deja de hacer lo que deja de hacer y esforzarte, en que tu hijo haga las cosas correctamente. Y tendrás un hijo mediocre, solito, eso no se ocupa mucho esfuerzo, ¿sí? ¿Y quién lo va a educar? El mundo, hermanos, el mundo te lo va a llevar. Una pregunta que es para ustedes, hermano, y es para mí en lo personal. ¿Cuánto me estoy esforzando? Muchos dirán, pero tus hijos ya están grandes, pero me tengo que seguir esforzando, hermanos. Mis hijos, como hijos, me siguen necesitando para hablar de cosas distintas que con un niño de 7, 8 años. Pero debo de estar ahí firme para ellos. Tú, hermano, hermana, debes de estar firme para tus hijos. En tus fuerzas, no, en las palabras de Dios. Debes de estar firme, creyendo que Dios, ese que comenzó la obra en ti, la está siguiendo y continuando, también la va a hacer en tu hijo. Pero si tú dices, no, es que este muchacho no tiene remedio, tú y yo no teníamos remedio, hermanos. Yo no tenía remedio. ¿Quién se sentía con remedio? Yo no. ¿Sí? Pero nuestros hijos, como los vemos, decimos, no, es que este muchacho ya no tiene remedio. No te canses, hermano. En tus fuerzas, en mis fuerzas no vamos a poder. Tiene que ser la fuerza, la palabra de Dios, el Espíritu Santo el que le dé el convencimiento y lo transforme también a tu hijo, como te está transformando a ti o ya te transformó. Y te sigue transformando. ¿Ya te rendiste, hermano? Hermana, ¿ya te rendiste de la batalla contra tu hijo? Que no es contra tu hijo, definitivamente. Es contra nuestra flojera, es contra nuestra desidia, es contra nuestra conformidad, es contra nuestro confort. Entonces, si no te has rendido, hermano, no te rindas. Si ya te rendiste, levántate. El Espíritu que está en tu corazón puede darte las fuerzas para continuar. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Quién quiere descansar, hermanos? ¿Quién quiere descansar? Yo. Está bien, corrige a tu hijo. Y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Por otro lado, tenemos padres, hermanos, de veras, hay padres que se esfuerzan, que dan un buen testimonio a los hijos, y aún así, los hijos pueden desviarse del camino. Es el caso, hermanos, del hijo pródigo, que está en Lucas 15, del 11 al 32, eso lo leen en su casa. Pero yo creo que la mayoría sabemos el contexto y la historia del hijo pródigo, ¿sí? Recordemos que el hijo pródigo le pidió, ¿qué, hermanos? La herencia, la parte de la heredad que le correspondía. ¿Y qué le dijo el padre? No te vayas, hijo, por favor. No. Él le dijo, padre, quiero ser independiente, quiero mi herencia. Y le dio su herencia. Ya era grande el hijo. Sí, toma. ¿No lo retuvo? No. ¿Pero lo desechó? No lo desechó. Él estuvo orando por su hijo todo el tiempo estuvo orando. Su hijo se fue y malgastó todo, cayó hasta el fondo, ¿sí? Se fue lejos para que su padre no lo viera y su padre lo fue a buscar. Fue a ver cómo, pobre de mi hijo. No. ¿Qué hizo su padre? Lo esperó. Dice que cuando el hijo volvió después de haber pisado fondo y ver que estaba entre los puercos, hermanos, y para un judío estar entre los puercos, de veras que era denigrante. Estuvo entre los puercos, queriéndose comer las lavaduras, las algarrobas, y diciendo, mi padre, hasta el peor sirviente tiene mejor comida que yo. Y se arrepintió, y volvió el hijo, ¿y qué le dijo el padre? Ya perdiste tu oportunidad. No, dice que lo salió a encontrar. Quiere decir que el padre siempre lo estuvo esperando, estuvo orando por el alma de su hijo. Y cuando volvió, ¿qué le hizo? Le puso un anillo, hizo fiesta, se regocijó con él, ¿sí? Y mató al becerro más gordo. Hermanos, este padre crió un buen hijo, pero se desvió. Le dio buen testimonio, se desvió. ¿Corremos ese riesgo, hermanos? Sí, aún tú y yo corremos ese riesgo de desviarnos. Tenemos otro ejemplo, hermanos, el de Timoteo como hijo. Para eso vamos a Timoteo, a 2 de Timoteo 1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo no fue evangelizado por Pablo, ¿verdad? Él ya había sido evangelizado cuando Pablo lo conoció y era joven. ¿Y quién lo evangelizó? Su abuela
y su madre. ¿Sí ven? ¿Quién es la encargada, hermana, en el hogar de estar ahí con los hijos todo el tiempo? La madre. Dice, obedece la orden de tu padre y no desatiendas la instrucción de tu madre. La madre lo instruye, le está repitiendo las escrituras y el padre, por supuesto, tiene que reforzar lo que está sucediendo. ¿Sí? Dice en el 2 de Timoteo 3, 14 y 15, tú sin embargo, preséntate en las cosas que has aprendido, persiste, en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermano, tus hijos chiquitos, pequeños, ¿se saben las escrituras? Qué bueno. ¿Se saben las historias de las escrituras? Qué bueno. Cuando vas a ponerle algo en la televisión, ¿les pone las escrituras? Qué bueno. Hay muchas historias en caricatura, pero no, les queremos poner a los monsters, no sé, no me sé yo ninguna de las caricaturas, pero le queremos poner cosas Pokémon, son de mi tiempo, pero bueno. No sé qué caricaturas hay ahorita. Sí, pero no, ponle historias de la Biblia, hermano, que cuando el niño vea, reconozca, y cuando vaya a las escrituras diga, ah, caray, sí es cierto. ¿Sí? Entonces, dice que las conociste, que dice que las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las escrituras, hermanos, tienen un propósito, que conozcamos al Dios verdadero y que a través del conocimiento podamos glorificar a Dios, que lo conozcamos. ¿Cómo vas a conocer a un Dios si es nada más de murmuraciones y ya te lo transformaron y ya le pusieron cosas que no tiene? Ya le dieron atributos exagerados de un lado y no le ponen los otros atributos. Es puro amor, pura misericordia. Pero también es justo, también es un Dios santo, un Dios de ira, un Dios que no se hace disimulado del pecado. Y ese Dios está en las Escrituras. Y esa palabra, las Escrituras te pueden salvar tu alma y la de tu hijo. Que ese es el propósito. Si aquí, hermanos, en la tierra no puedes ser un triunfador, no te preocupes. Prepárate para la vida venidera. Allá te van a dar lo que va a ser eterno. Las coronas que Dios nos tiene preparados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y continuando firmes en la educación de nuestros hijos y nuestra. Porque si estás educando a tu hijo, quiere decir que tú también estás siendo bien educado en la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto, hermanos, la responsabilidad de los padres. Está dura, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Sí, está pesada. No es nada fácil ser padre. Nadie nos platicó, nadie nada, pero aquí están las Escrituras que nos pueden enseñar. En la formación y que hacia los hijos, veamos nuestra responsabilidad como hijos, hermanos. Ya dijimos que aquí todos somos hijos, ¿verdad? Ok, vamos a Efesios 6, 2 y 3. Y aquí empieza lo que Dios no te está sugiriendo, hermanos. Dios te está ordenando y me está ordenando a mí. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué te dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? Te lo felicito, hermano. Tu hijo no te está honrando, tienes que seguir trabajando con él. ¿Qué es el primer mandamiento con promesa? ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, Dios no promete las cosas y no las cumple, Dios promete. Si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Te va a ir bien no quiere decir que vas a ser rico económicamente. Sí puede ser, pero no es la promesa. Te va a ir bien, ¿sí? ¿Qué vale más, hermanos, el cuerpo o el vestido? Según las Escrituras. El cuerpo. Te va a ir bien, no vas a tener grandes vestiduras, pero vas a tener un cuerpo firme en el Señor. ¿Qué es más importante? ¿El hambre o la comida? Esto lo estoy diciendo yo, el hambre. Porque hay tanta gente que tiene que comer, pero no se lo puede comer. Sí, han sabido de gente que a mí me han dicho, ¿sabe qué, señor Felipe? Ahorita tengo dinero para comprar lo que sea, pero ya no puedo comer nada. Y es triste, de verdad, hermanos.
Dios nos está ordenando que los honremos a nuestros padres. Es un mandamiento y tiene una promesa. Podemos ver muchas personas que no les va bien en la vida, hermanos. ¿Quién conoce a personas que no les va bien? Yo conozco a muchas personas que no les va bien y voltean al cielo y dicen, Señor, ¿por qué no me va bien? Y los hijos que no pueden tener paz y que no les va bien a los hijos. ¿Por qué? Porque no honran a sus padres. No honran a sus padres. Y si honraran a sus padres, Dios no es deudor de nadie, les estaría yendo bien. Deben voltear a ver cómo es que tratan a sus padres. La palabra dice que respeten y honren. Y honra quiere decir mostrar respeto y consideración hacia una persona. Tú, cuando te diriges a tu padre o a tu madre, ¿lo consideras? ¿Consideras que el tiempo que has estado batallando para sacarte adelante, que de repente dices, no tengo ni para comer, pero a mis hijos no les puede faltar comida? Que no hay trabajo y tenemos que buscar trabajo hasta donde no hay. Que no hay nada que hacer, que vas y juntas algo y lo vendes de como sea y le sacas 10 pesos de ganancia. Eso hace un padre. Madres que hacen cosas en las máquinas de coser y van y venden, o que hacen postres y van y venden. ¿Para qué? Para sacar adelante a sus hijos. Uno como ser humano, hermanos, diría alguien, yo ya soy viejo, así. No, uno como ser humano se la lleva fácil, sí, de verdad. Pero cuando tienes hijos, eso de verdad yo lo puedo entender hasta ahora que soy padre, ¿sí? Pero yo les quiero decir que si el hijo no valora esto y no le honra el esfuerzo y principalmente no honra la orden de Dios, no le va a ir bien. Voltea a ver cómo te está yendo como hijo. Ya de grandes, ya de viejitos nosotros, hermanos, nos volvemos más sentimentales. De verdad, nos volvemos más sentimentales. De repente el hijo no te habla en todo el día y volteas y ninguna llamada perdida de mi hijo, ni un WhatsApp. Le mandé uno y me lo dejó en visto. Es más, ya no sé si está en visto porque ya le borran eso. ¿En serio? Y ahí me pongo sentimental. Hónrenlos, hermanos, a sus padres. Hónrenlos. Háganle una llamadita. No les cuesta nada, ya es llamadas ilimitadas en el celular. Antes no, pues tengo para 10 llamadas. Y si era larga distancia, pues me va a acabar el saldo. Ahorita ya no, hermano, ya es internacional los planes. Honren a sus padres, tómenlo en cuenta, considérenlos, consideren que ya están cansados, ya están desgastados. Yo me siento fuerte, gracias a Dios todavía, pero volteo a ver padres que ya están cansados, ¿sí? Y desgastados. Lo haremos principalmente, hermanos, para honrar a Dios, para hacer gloria de Dios. El pacto, hermanos, hijos, es con Dios, no es con tu padre. Si tu padre no es el mejor padre del mundo, hónralo. La palabra de Dios nunca dice, honra a tu padre y a tu madre. Si es buen padre y te da siempre domingo. No, no dice eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre, punto. ¿Cómo es? Yo no sé. Como te haya tocado, así lo tienes que honrar. Dios va a responder a tu obediencia. Recordemos que Dios no es deudor de nadie. También debemos recordar que Dios nos pedirá cuentas a cada uno, hermanos. Y cuando llegues ante el Señor digas, oye, ¿por qué eras tan rezongón? ¿Es que tú no conocías a mi papá? No, sí lo conozco, pero a él le voy a pedir cuentas de eso. Es que me llevaba ira. Pues yo a él le voy a pedir cuentas. ¿Tú por qué eras rezongón? Es que no sabes cómo era mi mamá. Pues yo a ella le voy a pedir cuentas. Es que tenían un favorito. Pues de eso yo también pero tú dime, ¿por qué no los honraste? Aquí son cuentas separadas, hermanos. No son cuentas comunes, como cuando vas al restaurante. ¿Cuenta común o separada? No, común. No, son separadas. Para que cuando vayamos ante Dios, Él nos pedirá cuentas de cada cosa. La Biblia nos habla de lo siguiente de los hijos. Dice Proverbios 6, 20, 21, 22 y 23. Hijo mío, escucha el mandamiento de tu papá y no ignores la enseñanza de tu mamá. ¿Sí se fijan? El papá ordena qué se tiene que hacer y la mamá le va a decir cómo hacerlo. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón, te guiarán por donde quiera que vayas, te cuidarán cuando duermas, te hablarán cuando te despiertes. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es la luz y la reprensión que disciplina es el camino
que lleva a la vida. Como hijos debemos atender el mandamiento de nuestros padres. Esto tiene una promesa de parte de Dios, ya vimos, hermanos, pero además nos dice que el mandamiento que nos hace es una lámpara. La enseñanza es la luz y la disciplina es el camino. Va. El padre te manda. Lo voy a transferir al básquetbol. A mí me gusta el básquetbol. Llegas con el entrenador y están entrenando y te dice, haz una colada. Y llegas y todo patereto y no la metes. No, espérate. Así no. Ahí viene cómo él te va a mandar cómo. Mira, tienes que agarrar el... No, es que yo ya sé. Yo te estoy viendo que no sabes. No, pero es que yo ya sé. Si no atiendes el mandamiento, jamás vas a crecer. Bueno, ok, dime cómo. Mira, primero pones este pie, te das este giro. Ah, sí, ya vi. No. Mira, hazlo sin el balón. Lo haces la jugada. Ya, ok. Ahora quiero que la repitas 50 veces. ¿50? Ahí está la disciplina. ¿Qué va a pasar, hermano? Después, cuando ya te la aprendiste 50 veces la jugada, te van a dar el balón, ahora te van a decir cómo lo hagas con balón, ahora te van a poner un adversario y te van a decir cómo lo hagas con un adversario. Y después, cuando estés jugando, la jugada te fluye en automático. ¿Por qué? Porque ya fuiste enseñado y el mandamiento lo atendiste y la enseñanza la recibiste y fuiste disciplinado. Y cuando te enfrentes a la vida y cuando te toque un patrón que no sea cristiano y que te traiga así, tú vas a hacer las cosas porque ya fuiste disciplinado en la palabra de Dios. ¿Sí? Y si tu hijo aprendió a obedecer y aprendió a levantarse a las 5 de la mañana, porque hoy nos toca levantarnos a las 5 de la mañana, si entra a trabajar a la mina, que te entran a las 5 o a las 6, no me acuerdo, se va a levantar como si nada. No va a estar faltando 3 veces a la semana. Y la siguiente semana ya no se va a presentar porque lo van a correr. Entonces, tiene un propósito la enseñanza de la palabra de Dios, en que la enseñanza, el mandamiento y la disciplina van a formar a tu hijo. Y es una ordenanza para nosotros como hijos. Pero ¿qué sucede con el hijo que no obedece? Y aún más, hermanos, eso es triste. Sucede en el mundo y en el cristianismo también, hermanos, con las familias que se congregan, que maldicen a sus padres. Tú dices, ay, ¿de dónde sacas eso? La Biblia dice, la Biblia habla de los hijos que maldicen a sus padres. Hace esto, no sé por qué fuiste mi madre. Eso es maldecir a tu madre. Mejor no hubiera nacido. Eso es maldecir a tu madre y estás ofendiendo a Dios, al Dios que te creó y que te dijo, esta madre es la que te va a formar, este padre es el que te va a dirigir y te va a guiar. Yo te voy a invitar a que te arrepientas, hermano, si has dicho alguna vez esto, si has maldecido a los padres que te tocaron. No puede ser, somos cristianos. Dice Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Verdad que sí dice la Biblia? ¿Qué le va a pasar al que maldice a su padre o a su madre? Se le va a apagar la lámpara en la oscuridad tenebrosa. Caminará sin ver, hermanos, y vas a mandar todo atarantado caminando y cayendo en un pozo y cayendo en otro y ves un hijo que sale de una y ya se cayó en otra. Y ahí viene con los padres, ay papá, ay te saco. Y no lo acaban de sacar cuando ya se aventó un clavado a otro. Está en tinieblas. Se le apagó la lámpara. Tiene que arrepentirse. Tiene que voltear a pedirle a Dios que le perdone. Y pedirle perdón a sus padres por estarlos ofendiendo. Y si te sigue yendo mal, hermano, y si sigues con tu lámpara apagada, lo más seguro es que todavía tienes mucho que entregarle al Señor. Y se vive en desobediencia. Pero el Señor en su misericordia, hermanos, nos sigue llamando, nos sigue pidiendo, nos sigue ordenando que nos arrepintamos. Igual que aquel hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y difamó y insultó a su padre, pero regresó. Aquí, hermano, yo te voy a invitar, según lo que estás haciendo, según lo que yo estoy haciendo, tienes que analizar si ya naciste de nuevo. Si estás insultando a tus padres, si estás en desobediencia a tus padres, si sigues maldiciendo a tus padres,
Si sigues diciéndole a Dios, yo no sé para qué me tocaron estos padres, analiza si ya naciste de nuevo. Porque recuerden que el árbol por sus frutos se conoce. Y el buen árbol no puede dar fruto malo, y el mal árbol jamás tampoco va a poder dar fruto bueno, hasta que sea injertado en la vid, ¿sí? Hasta que sea puesto y arrepentido ante nuestro Señor Jesucristo. Hechos 3:19, eso dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros, ¿qué? Vuestros pecados, para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de tranquilidad, tiempos de paz, tiempos en los que no te vas a estar angustiado, tiempos en los que tu papá te va a llegar y te va a decir, hijo, le doy gracias a Dios por tu vida. Y que Él te diga, hijo, quiero que sepas cuánto te amo. ¿Te gustaría que tu padre te dijera eso? A mí sí, hermanos. ¿Te gustaría que tu padre, nuestro Padre Dios, te dijera, bien hecho, hijo? A mí sí, me gustaría y me gusta que cada vez que hago algo bien, Dios me lo hace mostrar. Y cuando lo hago mal, por supuesto también me hace ver que estoy haciendo las cosas mal. Busquemos el rostro del Señor, hermanos, y entreguémosle lo que tengamos que entregar. Así viviremos en paz con Dios como verdaderos hijos, respetando y dando honor a nuestro Padre terrenal y a Dios también, hermanos. Recuerden, dice Juan 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le reciba le es dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo, hermanos, y tú, yo sé también que ya eres hijo de Dios y debemos darle ese respeto y esa honra a nuestro Señor. Y seremos verdaderos hijos de Dios, y por supuesto que vendrán disciplinas, porque una vez que somos recibidos como hijos, somos disciplinados y tratados más duramente, hermanos. ¿A quién le dijeron que ya siendo cristianos, ya, Dalai? Te engañaron. Dios te quiere perfeccionar y te va a seguir perfeccionando, y la perfección nos cuesta mucho, porque tenemos que aborrecer nuestra carne, tenemos que agarrar nuestra carne y crucificarla en la cruz y hacer lo que Dios me ordena, aunque no me guste. Tengo que glorificar el nombre de Dios. Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido de parte de Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo al que recibe por hijo. ¿Quién está dispuesto a recibir los azotes de Dios? Yo, hermanos. Yo quiero ser hijo de Dios y quiero recibir sus azotes, porque yo sé que Él me va a llevar a un lugar mejor que en el que estoy ahorita. Y dice que no desmayes, no claudiques, continúa. Esto lo podemos explicar de una forma sencilla, hermanos. Si tú ves a un niño en la calle, hijo de un hermano, si tú quieres, o a un niño en la calle que se está aventando contra un portón y lo está golpeando, y no es tu hijo, por supuesto, yo sí le voy a decir, hijo, hey, no te avientes ahí. Y te va a voltear a ver el niño con cara de, ¿what? No te avientes ahí. Lo más seguro es que te va a ignorar y va a seguir. Ya no puedes hacer más. No es tu hijo. Pero si mi hijo pequeño se avienta contra el portón, yo le voy a decir, hey, ven para acá. ¿Por qué te estás aventando ahí? No debes de hacer eso. Y se me suelta y se vuelve a aventar. Ah, ven. Íbamos a ir al cine, ¿te acuerdas? Sí. Pues hoy no vamos al cine. Entra en disciplina. Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Pero al que no es tu hijo, hermanos, andan muchos por ahí afuera haciendo dagas en el mundo. Y tú dices, si siguen como si nada, no son hijos de Dios. Así de fácil. Dios dice que los deja, ¿a qué? A que se pierdan en su inmundicia, a que hagan cosas, porque Él dice, Él los soltó. Así dicen Romanos, ¿sí? Después de que no atendieron y no le reconocieron como a Dios. Nosotros lo hemos reconocido, ¿no, hermanos? Sí lo hemos reconocido. Entonces, Él nos va a disciplinar y no tenemos que desmayar ante su disciplina. Y no tenemos que voltear a decir, ¿por qué a mí? Porque soy su hijo, así de fácil. Y Él me va a disciplinar y me va a azotar y me va a llevar en perfección hasta aquel día en que nuestro Señor nos perfeccione totalmente, en que estemos en su presencia.
Pero ahorita vamos a seguir batallando con nuestra carne. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, tenemos que corregir y tenemos que dar vara. No tenemos que ser desalmados con nuestros hijos, pero sí tenemos que cuando amerite vara, darles vara. Después, hermanos, ni en la cárcel se corrige. Bueno, ya en la cárcel yo creo que 1 de 1000 se corrige. Ya estando en la cárcel ya no hay tiempo, la verdad se te acabó. Ahora sí que como en las piñatas y su tiempo te acabó. En serio. Y vamos a la cárcel y ahora sí les queremos dar Biblias, ahora sí les queremos predicar la palabra de Dios. Ahí tienes tú tu pequeña comunidad en tu casa a la que le tienes que estar hablando la palabra de Dios, a la que le tienes que estar regalando una Biblia en su cumpleaños. Pero no, ¿qué quieres? ¿Un Hot Wheels? Un Hot Wheels, ahí va. ¿Sí? Un juego de ese de Xbox, no sé qué tanto hay, 380, ¿qué es? Algo así. Y ahí le regalas su Xbox, ándele. ¿Y la Biblia? No se la regalamos. Hasta cuando ya ves que nuestros hijos toman la iniciativa. Hermanos, tenemos que disciplinar, tenemos que instruir a nuestros hijos. Esto es una de las consecuencias, hermanos, de no corregir en su tiempo a los hijos. Según este versículo, al no hacerlo, estamos consintiendo, y la palabra consentir quiere decir permitir o no oponerte. Dice, otra vez lo volvemos a leer, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho ¿qué? Consentido avergonzará a su madre. Entonces al consentirlo, si yo veo a mi hijo que está haciendo algo mal y no le digo nada, lo estoy consintiendo. Consentir no quiere decir, ay, véngase para acá, mi hijo, no le hace, no pasa nada, no. Con que no le pongas reprensión, con que no te opongas a que él haga lo incorrecto, lo estás consintiendo. ¿Sí? Entonces estás consintiendo que él se porte mal. ¿Y después qué vas a venir? La vergüenza. Y después ya no vas a poderlo tener en la visita con otra familia. Y tienes hijos que no saben obedecer. Un hijo que anda para allá y para acá y no le puedes poner freno. Ya casi le queremos hacer como a las vaquitas, ponerle su cencerro para ver dónde anda. ¿En serio? Así andan de repente los hijos que no. ¿Y el muchacho? ¿Quién sabe? Pero tenemos que corregirlos. El ejemplo más grande, hermanos, de obediencia y honra de un hijo hacia su padre lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tú me dirás, pero Él era Dios. Sí, 100% Dios y 100% hombre. Él sufrió, padeció todo como tú y como yo. Según Filipenses 2:16 dice que él, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Sí, sino que se humilló. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo. ¿En su condición de qué? De hombre. ¿Y recibió qué? La muerte. ¿Y qué muerte? La peor muerte de su tiempo. ¿Por qué? Porque su padre lo mandó a morir y pagar por el pecado de tuyo y el mío, hermano. Mateo 26:39. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, como tú. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Señor, yo no quiero estar haciendo estas cosas, pero es la única manera de agradarte. Señor, ya no le encuentro la puerta, pero tengo que continuar. Yo estoy trabajando y no me alcanza, pues continúa, Dios proveerá, Dios suplirá. Y si no es tiempo de ponernos a dieta y ya, se acabó el problema. Jesús no quería en su cuerpo de carne, hermanos, ser expuesto ¿a qué? A la ira de Dios. Él sabía que iba a morir crucificado, pero él no quería ser expuesto a la ira de Dios. Eso era lo peor que le podía pasar ahí en la cruz. Y sin embargo, lo aceptó. Recordemos que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mora en tu corazón y en el mío. Y ese Espíritu, hermanos, es el que nos va a dar el poder para ser verdaderos hijos de Dios. El poder para poder guiar a nuestros hijos. El poder para resistir a la carne. Recuerden que la gracia no es licencia para pecar. ¿La gracia qué es? La capacidad de resistir al pecado.
Y esto solamente nos lo puede dar el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en todo aquel que ha sido adoptado como hijo. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, Dios nos recibe como hijos, ya lo vimos. En 2 Corintios 6:18 nos dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando tenemos la fe en Él, entonces somos recibidos como hijos de Dios. Y a partir de ese momento seremos guiados por el Espíritu Santo, hermanos. A partir de ese momento ya eres hijo de Dios y ya eres guiado por el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento tú ya no vas a claudicar cuando veas que las cosas están difíciles con tus hijos, que ya no los puedes corregir, que te cansaste. El Espíritu Santo te va a dar esa convicción de que debes de continuar. Te va a capacitar para que hagas lo correcto delante de los ojos de Dios. No podemos estar agradando a nuestros hijos, hermanos. Es mucha la responsabilidad que tenemos como padres. ¿Qué tipo de padres quieres que sean formados en tus hijos? ¿Padres que sean responsables? Fórmalo desde ahorita. Ve en tu hijo el padre que va a ser o la madre que va a ser. Ve en tu hijo un hijo de Dios que debe ser formado y enseñado en las Escrituras, como Timoteo. Para concluir, vamos a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí viene una pregunta, hermanos. ¿El Espíritu de Dios guía tu vida? ¿El Espíritu de Dios te redarguye y te da conciencia de que hay cosas que tienen que ser quitadas de nuestras vidas? Eres un hijo de Dios. Y si todavía, hermano, de verdad, eso es sinceramente, te lo digo, si todavía hay cosas que están ahí anidadas en tu corazón y se las quieres entregar al Señor, este es el momento para que el Señor nos reciba como sus hijos. No tienes que venir al frente, tienes que ponerte a cuentas con Dios desde ahí de tu lugar. Te voy a pedir que me acompañes a orar y que si tienes algo, hermano, se lo entregues al Señor en este momento. Cerremos los ojos e inclinemos nuestro rostro. Señor, estamos delante de ti, Padre poderoso, reconociendo, Padre, que hemos fallado, Señor, que no hemos sido buenos hijos delante de ti, Señor, que seguimos ofendiendo muchas veces a nuestros padres terrenales y te seguimos ofendiendo a ti como Padre, que seguimos fallando, Señor. Pero también reconocemos que tú has hecho una gran obra en nuestras vidas, Señor, porque si no fuera por tu gracia y por tu poder y porque tú nos llamaste, Señor, y nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, no estaríamos aquí, Señor, clamando a ti, pidiéndote que renueves nuestra mente, que renueves nuestro corazón, y te queremos entregar todo aquello que esté estorbando en mi vida, Señor, te quiero entregar. Te quiero poner en tus manos el corazón de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, dando convicción, que des tú, Señor, palabra de sanidad a sus vidas, que nos permita, Señor, caminar como verdaderos hijos tuyos y que demos, Señor, testimonio al mundo cómo nos debemos de comportar como hijos ante nuestros padres terrenales. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Padre, porque tú has puesto, Señor, de tu Espíritu en nuestro corazón y nos haces que caminemos en tus estatutos y en tus mandamientos y nos llevas, Señor, de victoria en victoria a través de tu palabra, Señor. Te quiero dar gracias por la vida de mis hermanos. Te quiero dar gracias, Señor, por la vida de mi familia y la familia de todo aquel que ha entregado su corazón a tu palabra, Señor. Gracias por todo te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.